buenos días. Soy Alexis Rebolledo, editor científico del SEX. Les doy la bienvenida a una nueva tertulia científica. Muy agradecido por la buena convocatoria que tiene esta ocasión. Saludar a algunos grupos de estudiantes que vimos llegar acá del Liceo Santa María la Blanca, del Liceo Armando Robles Rivera, el Instituto Salesiano de Valdivia también está acompañándonos, gente que viene de la Universidad Austral, que siempre nos acompañan, de la San Sebastián igual, y todos aquellos que por iniciativa propia nos quisieron acompañar en esta ocasión. Les presento brevemente a nuestro expositor de hoy, Roberto Molina Quiroje, bioquímico de la Universidad Andrés Bello y doctor en microbiología de la Universidad de Santiago. Al salir del doctorado, se adjudicó un proyecto de postdoctorado Fondesit por 2 años en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Posteriormente se muda a Boston, Estados Unidos, para trabajar como investigador postdoctoral en el Departamento de Biología Molecular y Microbiología de Tufts University. Desde su doctorado estaba interesado en entender los cambios fisiológicos que generan los antibióticos en bacterias. Sin extenderme más, voy a dejar con ustedes entonces a Roberto. Un aplauso para él, por favor. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y bueno, quisiera agradecer a la gente del SEX por la invitación. Para mí la verdad es que es un agrado y un privilegio estar aquí hoy día con ustedes para poder conversar un tema que es realmente bastante importante, un problema de salud pública muy grande que vamos a ir viendo, nos genera día a día un riesgo de salud bastante importante. Lo primero que tenemos que entender es que los antibióticos son compuestos que generan ciertas bacterias u hongos para matar específicamente bacterias. Matan solo bacterias, no matan ni virus ni hongos. En ese sentido, ¿qué es una bacteria? Las bacterias son organismos unicelulares bastante simples, si uno quiere, en comparación a las células de organismos superiores como nosotros, pero que a la vez tienen bastantes complejidades también. Las bacterias pueden habitar los ambientes más inhóspitos que ustedes se puedan imaginar. Son capaces de vivir, por ejemplo, en aguas termales, geysers. Son capaces de vivir en la lava volcánica. Por más increíble, por más increíble que uno lo pueda pensar, y uno dice, ya, las bacterias son más simples que las células nuestras. Quisiera ver a alguno de ustedes cómo lo haría tratando de nadar un ratito en lava volcánica. Se ha encontrado también que pueden vivir en aguas de residuos mineros, que tienen un pH acidísimo, son muy ácidas, y tienen además grandes concentraciones muy elevadas de metales pesados, que son altamente tóxicos. Así todo, las bacterias pueden vivir ahí. En salares, concentraciones, cantidades de sal muy altas, una sequedad tremenda, muy poca agua. Así todo, bacterias viven en salares, viven felices. En glaciares, a temperaturas bajísimas, e incluso se han encontrado bacterias en las profundidades del océano, donde no existe luz, las presiones son elevadísimas y la disponibilidad de alimento es bastante limitada para los organismos comunes, digamos. Pero también estas bacterias pueden vivir en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo. En ese sentido, nosotros podemos hablar de que hay bacterias buenas y bacterias malas. Como dije, las bacterias pueden vivir en todo nuestro cuerpo y están en todas partes prácticamente. O sea, en este momento yo toco esta madera y mis manos se están llenando de bacterias por todas partes. Uno, cuando toma, por ejemplo, si uno anda una micro, el fierro de la micro es, olvídense, muchas bacterias, sobre todo bacterias malas, por eso que es muy importante cuando uno anda en la calle y va a consumir alimentos o algo, llegar a la casa, lavarse muy bien las manos antes de preparar alimentos, etc. Como les decía, existen bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias buenas, como por ejemplo las que viven en el interior nuestro, en nuestro tracto gastrointestinal, viven en perfecta armonía con nosotros. ¿Cómo es esto? Nosotros cuando ingerimos alimentos, cuando nosotros estamos procesando los alimentos, estas bacterias usan esta comida para obtener energía. Se alimentan de la comida que comemos nosotros, pero a la vez excretan, o sea, envían hacia nuestro organismo
vitaminas y moléculas, compuestos, que son beneficiosos para nosotros. Por otra parte, tenemos las bacterias malas, o patógenos en este caso. Los patógenos, como ven aquí en la imagen, esta es un dibujo que se hizo aproximadamente en los años 1700, qué sé yo, y refleja lo que se conoció como la peste bubónica o la peste negra. No sé si han oído hablar de eso. Esta fue una infección bacteriana que mató aproximadamente a la mitad de la población de Europa en la Edad Media. Entonces, hasta este entonces, nosotros me refiero a la humanidad, no teníamos muy pocas herramientas para poder tratar las infecciones bacterianas. Se hacían cosas bastante terribles, o sea, por ejemplo, la gente que se enfermaba de tuberculosis o que tenía alguna infección, qué sé yo, de piel, se le trataba con ungüentos que eran altamente concentrados o altamente ricos en metales pesados. O sea, una persona que tenía una infección intestinal se tomaba un trago, por ejemplo, de litio o de plomo. Entonces, imagínense ustedes lo que puede haber significado para la salud. Claro, a lo mejor se le va a bajar la infección, pero ¿qué es lo que pasa después de eso? O sea, esa persona probablemente va a morir igual. Y hay casos más extremos. Hay algunos casos registrados en libros de historia, donde la gente tenía infecciones, sobre todo para la gente con tuberculosis, que le llamaban la enfermedad, ¿cómo es que le llamaban? Enfermedad del pulmón. El síntoma era clásico, porque empezaban a toser sangre y veían que cuando una persona se enfermaba, un hombre se enfermaba, por ejemplo, su señora se enfermaba, su hijo se enfermaba, y en muy poco tiempo esta infección se desparramaba por todo el pueblo, la ciudad donde estuvieran, y era muy letal. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Era que le daba de estos concentrados de metales pesados, cadmio, plomo, cobre, qué sé yo, se lo tomaban y después los aislaban y los mandaban a las montañas, y en las montañas los metían en una especie de sarcófago y los calentaban con fuego. Entonces ellos habían visto, incluso en esos años ya se hacía algún tipo de investigación y habían visto que cuando la carne estaba podrida, por ejemplo, y la trataban con esto, no era que se arreglaba, pero en realidad se demoraba más en podrirse. Entonces, en el fondo, la gente se tomaba esto, lo ponían en los sarcófagos, los calentaban y, por supuesto, muchos de ellos morían, pero habían algunos otros que mejoraban. Entonces, en el fondo, estaba todo este problema de cómo tratar las infecciones. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tienen las bacterias? Tienen muchas particularidades. O sea, primero, son capaces de reproducirse muy rápido. Por ejemplo, en un laboratorio, nosotros en el laboratorio podemos crecer una bacteria y podemos obtener grandes números de bacterias en muy poco tiempo. Las bacterias en condiciones de laboratorio se replican, son capaces de duplicarse, multiplicarse en 20 minutos. Entonces, además, los números que tienen, las cantidades son tremendas. O sea, uno en una mañana, por ejemplo, o en un día, puede partir desde una bacteria y después de unas horas puede alcanzar del orden de cientos de millones a 1 billón de organismos. Entonces, ¿eso qué significa? Que también esta bacteria, al momento de estarse reproduciendo, puede cometer errores al estarse replicando. Y esos errores se traducen como mutaciones. Estas mutaciones pueden ser buenas o malas, pero en el caso, por ejemplo, de una condición de estrés, como sería un antibiótico, si adquiere una mutación que le sirve para sobrevivir a este antibiótico, esa bacteria va a ser capaz de vivir. La otra forma que existe es que hay bacterias que tienen, en realidad la gran mayoría de las bacterias tienen la capacidad de adquirir material genético externo. ¿Cómo lo hacen esto? Mediante un proceso de transferencia horizontal que se le llama. Aquí en la imagen nosotros vemos la bacteria azul. La bacteria azul está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que esta bacteria azul muere, libera su contenido de material genético al ambiente y la bacteria verde capta este material genético y ahora es capaz de adquirir el color azul de la bacteria que estaba muerta. O sea, si nosotros lo pensáramos, en el caso nuestro, de los humanos, si nosotros fuéramos caníbales, por ejemplo, si yo me comiera una persona que tiene los ojos azules, mis ojos, que son café, pasarían a ser azules.
porque yo adopté el rasgo de esta persona que tiene los ojos azules. En el caso de las bacterias es exactamente la misma situación. Son capaces de adquirir este material genético externo para adquirir ventajas que le permiten sobrevivir a ciertas condiciones de estrés, como son los antibióticos. Hemos hablado harto de antibióticos, pero en realidad no podemos dejar de mencionar a esta persona, el señor Alexander Fleming. En el año 1929, el señor Alexander Fleming estaba en su laboratorio haciendo experimentos con una bacteria que es muy patógena, que se llama Staphylococcus aureus, que genera infecciones de piel. Y lo que esta persona estaba haciendo es tomar una de estas placas Petri que tienen todos los nutrientes y toda la comida que una bacteria necesita para poder sobrevivir y para poder multiplicarse. Entonces, esta persona tomó una bacteria y la desparramó aquí, la rayó. Y quedó así con esta forma de zigzag. Uno siempre cuando trabaja en el laboratorio tiene que procurar mantener las condiciones de esterilidad lo mejor posible. Para eso uno usa mecheros de estos que permiten generar un área de esterilidad. Esta persona aparentemente en algún momento cometió un error de manipulación y se le contaminó el cultivo con un hongo. Y después dijo, bueno, se contaminó, se me echó a perder el experimento, voy a botar esto a la basura y voy a hacerlo de nuevo. Pero a él le llamó la atención algo que estaba pasando aquí. Si se fijan, aquí está la bacteria, aquí está el hongo, y aquí alrededor tiene esta zona donde no hay bacteria. Y debería haber bacteria. Entonces, esta persona, lo importante del descubrimiento de Fleming es que él fue capaz de darse cuenta de que este hongo estaba secretando hacia el medio un compuesto que es capaz de matar bacterias. Este descubrimiento lo tomó luego, 10, 15 años más tarde, un par de personas y fueron capaces de replicar y producir masivamente la penicilina. Esto que está secretando este hongo aquí es lo que conocemos el día de hoy como penicilina. Entonces, estas otras dos personas tomaron este hongo, lo produjeron, digamos, mayores cantidades, purificaron la penicilina y obtuvimos en los años 40 aproximadamente el primer antibiótico. Este descubrimiento le valió a Alexander Fleming y las otras dos personas el Premio Nobel de Medicina en el año 1941. Si se fijan, a la fecha nosotros hemos sido capaces de ir descubriendo diferentes moléculas o compuestos antibacterianos, diferentes antibióticos, tetraciclina, eritromicina, meticilina, etcétera, durante los últimos 50, 60 años. Pero diría yo que desde el año 2000 en adelante, desde los 80 en adelante, la velocidad a la que estamos descubriendo nuevos antibióticos bajó drásticamente. O sea, no hemos sido capaces de generar nuevos compuestos antibacterianos. Y ahora, si se fijan en la otra mitad de esta figura, al poco tiempo después de que un antibiótico es introducido para ser utilizado como terapia, empiezan a aparecer las cepas resistentes a estos antibióticos. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con la tetraciclina. Fue introducida como antibiótico para tratamiento en el año 1950 y 9 años después aparece una cepa resistente a tetraciclina. El caso de meticilina es aún más drástico. Fíjense que la meticilina se descubrió y se empezó a producir para ser utilizada en pacientes en el año 1960 y ya 2 años después hay cepas resistentes a los antibióticos. Entonces, la verdad es que este panorama durante los últimos 50 años, si lo vemos, es bastante desalentador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Esa es una súper buena pregunta. O sea, la verdad es que es un poco más como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Probablemente estas bacterias resistentes a los antibióticos estaban en el medio, pero en menor cantidad. Entonces, cuando se empiezan a usar los antibióticos en forma masiva, estas bacterias tienen la ventaja de poder sobrevivir a ese estrés y por lo tanto se empiezan a enriquecer. Todas las que son sensibles van a morir y estas van a poder prosperar. Por lo tanto,
Para los fans de Game of Thrones, como diría Ned Stark, prepárense porque la resistencia a antibióticos ya viene. No es que ya viene, la resistencia a antibióticos está aquí. Es un problema real el día de hoy y si nos fijamos en esta figura, este es un documento que generó hace 2 años la Organización Mundial de la Salud, donde se proyecta que las principales causas de mortalidad de aquí al año 2050. Si nos fijamos en el cáncer, se espera que 8.2 millones de personas mueran de cáncer al año. Sin embargo, miren lo que pasa con las infecciones por bacterias resistentes a antibióticos. 10 millones de muertes al año. Eso es lo que se espera. Eso es lo que nos va a pasar de aquí a 10 años si es que no hacemos algo. Las infecciones por bacterias o cepas resistentes a antibióticos van a ser más letales incluso que el cáncer. Es bastante preocupante la situación. ¿Cómo pasó esto? En realidad esto es algo que viene pasando desde hace algún tiempo y por suerte hemos sido capaces de darnos cuenta de cuáles fueron las razones para poder hacer una intervención, para poder hacer algo para evitar que esto siga pasando. Nuevamente la Organización Mundial de la Salud generó otro documento donde ellos, con el fin de dar a conocer a la comunidad de que el exceso en la prescripción de antibióticos, al final, la resistencia a antibióticos está dada principalmente por un mal uso de antibióticos. ¿Qué tipo de mal uso? Exceso en la prescripción de antibióticos. Automedicación. Los pacientes que no acaban su tratamiento, eso es fundamental. Cuando uno tiene una infección, uno tiene que ir al médico, por supuesto. El médico le va a recetar un antibiótico. Ese antibiótico uno se lo toma. Por lo general los tratamientos antibióticos duran 7 días. Por lo general, hay unos que son más cortos, que son más extremos para infecciones más severas, pero digamos un tratamiento convencional, 7 días. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno al 5.º día ya se va a sentir perfecto. Uno va a decir, estoy sano, ¿para qué me voy a tomar las otras 2 pastillas? Ese es un error muy grave, porque uno se siente bien porque la carga bacteriana, la cantidad de bacterias que nosotros tenemos y que nos está haciendo sentir enfermos, lo que nos está enfermando, está baja producto del antibiótico, pero no está en cero, siguen habiendo bacterias ahí. Por lo tanto, si uno no termina el tratamiento, el antibiótico va a seguir dando vueltas en nuestro organismo en concentraciones o en dosis muy bajitas. Estas bacterias no van a estar muertas, la totalidad, y existe la posibilidad de que se generen estas nuevas cepas resistentes a antibióticos incluso en nuestro organismo, que es tanto más grave aún. Otro gran problema que hay es el uso excesivo de antibióticos en la cría de ganado y peces. Solo como dato anecdótico, en Chile, en nuestro país, ustedes saben, nosotros somos productores de salmones, y el año 2007, producto de la cría de salmón para venta, digamos, nuestro país arrojó al mar 400 toneladas, alrededor de 400 toneladas de antibióticos. O sea, eso es tremendo. O sea, el riesgo de estar generando más cepas resistentes a antibióticos producto de este mal uso es tremendo. Algo hay que hacer al respecto. Control inadecuado de infecciones en hospitales y clínicas, falta de higiene o saneamiento y falta de desarrollo de nuevos antibióticos o de nuevas terapias. ¿Cuál es el problema de volver a una época pre-antibióticos? Si nosotros nos fijamos aquí, por ejemplo, el día de hoy nosotros tenemos acceso a una medicina que nos permite vivir, diría yo, en bastante buenas condiciones. Y hay ciertos procedimientos que son rutinarios, como por ejemplo la instalación de marcapasos para las personas que tienen problemas cardíacos, la diálisis, la gente, por ejemplo, que tiene diabetes, que se puede inyectar insulina y puede vivir sin ningún problema. Hay muchas veces cuando una persona tiene problemas óseos, se reemplazan los huesos con prótesis, pero todo esto va de la mano de una intervención quirúrgica. Entonces, para instalar el marcapaso hay que abrir el corazón, etcétera, ¿cierto? Entonces, el riesgo de contraer una infección es muy grande. ¿Qué pasa ahora si nosotros no tenemos antibióticos que sean eficaces para poder tratar cepas resistentes a antibióticos, valga la redundancia? Es que todo esto que nosotros conocemos como la medicina convencional vuelve a una época prehistórica, si quieren. La gente, por ejemplo, si yo me quisiera inyectar insulina para poder vivir sin ningún problema, ¿qué pasa si tengo en mi piel
alguna bacteria que sea resistente a antibiótico, me la puedo inocular, que se dice, me puedo infectar con esa bacteria y en el fondo va a ser peor el tratamiento en el fondo. Ahora, además, hay otros dos grandes grupos de riesgo, que son los pacientes que se están haciendo quimioterapia, tratamiento para el cáncer, y los pacientes que son portadores del virus del VIH, que genera el SIDA. Estos dos grupos de pacientes tienen su sistema inmunológico muy disminuido, está muy mermado, entonces son más susceptibles a tener infecciones. Y estas personas, si se toman una infección, por ejemplo, una infección respiratoria, con una cepa resistente a antibióticos, ahí lamentablemente hay muy poco que hacer. ¿Qué estamos haciendo para solucionar el problema? Varias cosas, la verdad. Como les decía, la Organización Mundial de la Salud generó este documento donde se proponen el uso de bueno, en realidad hay varios puntos que ellos proponen, tanto para que los gobiernos hagan algo al respecto, como para que los científicos o las universidades puedan aportar con alguna posible solución. Lo primero es hacer investigación y desarrollo en la detección y en detección de enfermedades de cepas resistentes a antibióticos y nuevas terapias. Nuevas terapias pueden ser nuevos antibióticos o, como vamos a ver después, otro tipo de terapia, no necesariamente antibiótico como tal. Cambios en las políticas públicas, muy importante. Algunos probablemente se deben recordar, hace 15, 20 años acá en Chile, uno tenía un dolor de garganta, cualquier cosa, iba a una farmacia y uno decía, ¿sabe qué? ¿Me puede vender una amoxicilina? Y a uno se la vendían. Y cualquier persona podía tener acceso indiscriminadamente a los antibióticos. Eso tenía que cambiar, afortunadamente cambió. Los gobiernos en gran parte del mundo se dieron cuenta que eso era un error tremendo y cambiaron las políticas públicas para administrar antibióticos. Ahora en este caso en nuestro país es con receta retenida, cosas de ese estilo. Y también, muy importante, el poder hacer vigilancia. La vigilancia se refiere a ver cómo van cambiando las cepas y cómo se va moviendo alrededor del mundo. Muchas veces pasa que una cepa que empieza un brote en Europa, después una persona infectada viaja a Sudamérica y puede traer la bacteria, y eso pasa mucho, sobre todo en estos tiempos que está tan globalizado. Y bueno, y si no me creen a mí, créanle a Batman. Cuando les dice, Robin dice, estoy resfriado, necesito antibióticos, ¿verdad? No necesitas antibióticos. Primero necesitas ir al médico. El médico te tiene que decir qué es lo que tienes. Tú no puedes decir qué es lo que tienes. Y segundo, el resfrío no se trata con antibióticos. El resfrío es un virus. Los virus no afectan a los antibióticos. ¿Qué más estamos haciendo? Esto, en realidad, para mi gusto, es fantástico. Es un desarrollo tecnológico tremendo que se ha alcanzado producto de aproximadamente 50 años, o más incluso, 50 años de investigación en los laboratorios, que significa la fagoterapia. ¿Qué es la fagoterapia? Es el uso de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que son capaces de infectar específicamente bacterias, solo bacterias. Un bacteriófago va a ser capaz de infectar y de matar solo la bacteria y no, por ejemplo, en nuestro caso, las células del organismo nuestro. A nosotros un bacteriófago no nos hace absolutamente nada, a las células de nuestro organismo. Solo son capaces de infectar a una bacteria en particular. Existen muchos tipos de bacterias, como le decía. Por ejemplo, un bacteriófago, por decir cualquier ejemplo, para una bacteria que vive en un volcán, va a ser capaz de infectar solo a esa bacteria y no a la que vive en un glaciar, por ejemplo. Son altamente específicas. ¿Cómo funciona esto? Si se fijan aquí en la imagen, esto es un virus de bacteria, un bacteriófago. Es capaz de acercarse a la superficie de la bacteria, se adosa sobre ella, la reconoce. Una vez que la reconoce,
se acomoda e inyecta su material genético al interior de la bacteria. Una vez que inyecta el material genético de este virus, el virus es capaz de utilizar la maquinaria de la bacteria para poder reproducirse y generar cientos de miles, millones más bien dicho, de nuevas partículas virales o nuevos fagos que van a llenar el interior de la bacteria y en algún momento la van a romper. El virus se va a juntar tanta cantidad de bacteriófagos al interior de la bacteria que van a romper la bacteria y se van a liberar al ambiente. Entonces, la gente que estudiaba esto de cómo funcionan los bacteriófagos, cómo puede interactuar con la bacteria, en algún momento pensó, esto es maravilloso, o sea, ¿por qué no usamos esto para poder tratar infecciones bacterianas de diferentes tipos? Y en ese sentido apareció esta compañía biotecnológica chilena, producto nacional, Phage Technologies. Esta gente lo que hizo fue, primero, tomar todo esto, años de investigación científica, para traducirlo, para convertirlo en un producto. Y desarrollaron este producto que se llama Milk Keeper. ¿Qué es lo que hace? Es utilizar una mezcla de estos virus de bacterias para prevenir las diarreas infecciosas en terneros. O sea, ahora en el fondo, utilizando un conocimiento científico básico, somos capaces como sociedad de crear un producto que se va a traducir directamente en un beneficio económico y de salud. ¿Qué más estamos haciendo? Trasplante de heces fecales. Por muy feo, por muy tremendo que suene, esto es una consecuencia de la resistencia a antibióticos. Muchas veces pasa que una persona se agarra una infección por una bacteria resistente a antibióticos. Los médicos probablemente la van a tratar con 1, 2, 3 antibióticos para tratar de erradicar esa infección, pero eso a la vez va a matar no solo las bacterias que están generando la infección, sino que van a matar también nuestra flora normal. Si lo ponemos en términos prácticos, nuestra flora intestinal. Esa flora intestinal es fundamental que esté ahí, y los antibióticos no discriminan, o sea, ve una bacteria y la va a matar. Entonces, cuando estas personas se están tratando por una infección con una bacteria multiresistente a antibiótico, por ejemplo, van a perder la flora intestinal y ese es el ambiente perfecto para que llegue otra bacteria, que también es patógena y que se transmite especialmente en hospitales y que va a ser capaz ahora de colonizar el interior de nuestros intestinos, provocando tremendos problemas para la salud del paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Además, esa bacteria es muy difícil de tratarla con antibióticos. Entonces, empezaron a hacer investigación en los laboratorios y en algún momento se dieron cuenta de que para evitar la colonización por esta bacteria que se aprovecha en el fondo de que ya está todo muerto en el intestino, la bacteria me refiero, lo que hace la gente, lo que se hizo en algún momento es tomar muestras de heces fecales del grupo familiar. ¿Por qué del grupo familiar? Porque se supone que uno está en una familia, todos tienen más o menos la misma dieta. Todos tienen, por ejemplo, si los hijos además van a compartir mucha información a nivel genético con sus padres, ¿verdad? O sea, van a ser relativamente similares, tienen una dieta similar, comen todos más o menos lo mismo, entonces la posibilidad de que haya algún problema de rechazo o algo por el estilo disminuye. Entonces lo que se hacía era tomar muestras de heces, homogeneizarlas y después mediante colonoscopía entregar esta mezcla de bacterias o de flora intestinal de la familia en el paciente que está infectado con esta bacteria que les decía. Un procedimiento bastante invasivo, bastante complicado, entonces en realidad en algún momento la gente empezó a hacer más investigación y se dieron cuenta y fueron capaces en realidad de lograr generar una píldora, pastillas, que tienen estas bacterias que provienen de las heces fecales. De hecho, en Estados Unidos existen compañías que tienen unas propagandas un poco bien entretenidas, en el fondo que dicen, tú donas tus heces, puedes ser un héroe. La gente está haciendo ahora eso, ellos lo hacen, o sea, eligen a los pacientes, les hacen un estudio clínico, tienen que ser pacientes sanos, etcétera, y
si tú calificas para el estudio, te mandan un pote a tu casa, tú mandas tu muestra de heces y ellos hacen investigación y desarrollo de todas estas nuevas terapias para hacer trasplantes de bacterias intestinales en el fondo. ¿Qué más estamos haciendo? Desarrollo de péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos son compuestos que son producidos tanto por bacterias como por nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmunológico también es capaz de generar estos compuestos, estos péptidos antimicrobianos que tienen la particularidad de ser muy efectivos para matar bacterias. ¿Cómo funciona esto? Las bacterias o el mismo sistema inmune que les decía generan estos péptidos antimicrobianos que lo que van a hacer es adherirse a la superficie de la bacteria, van a generar una especie de, estos son los péptidos antimicrobianos, esta es la superficie de la bacteria, se van a intercalar de cierta forma en la superficie de la bacteria y van a generar un poro. Entonces, por ese poro va a salir el contenido del interior de la célula, pero más importante aún, todo el agua que está en el ambiente que rodea a la bacteria va a ingresar a la bacteria y se va a juntar tanta agua adentro que va a ser como un globo si uno en el fondo le pusiera agua. Se va a llenar tanto que en algún momento se va a reventar y va a producir la muerte de esta bacteria. Esto se está haciendo en los laboratorios, identificando qué tipo de péptido y cómo podemos sintetizarlos de manera más para poder usarlos como terapia. ¿Sí? Puede pasar. Sí, eso puede pasar. No todas las bacterias tienen la capacidad de tomar el ADN de forma natural, pero bajo ciertas condiciones es perfectamente posible. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos utilizando probióticos y prebióticos. Probablemente a muchos aquí les debe sonar la palabra probiótico, los chamitos, que podemos encontrar en el supermercado, ¿verdad? Hace algunos años se descubrió que estos probióticos, que son microorganismos vivos, pueden ser bacterias o levaduras que viven principalmente en nuestro tracto intestinal, tienen una repercusión, tienen un impacto directo sobre la activación de nuestro sistema inmunológico, regulan la actividad de nuestro sistema inmunológico, por lo tanto son bastante beneficiarios para nosotros. A diferencia de los prebióticos, que no son bacterias o levaduras vivas, sino que son azúcares, son compuestos que pueden ser utilizados por la bacteria de nuestra flora intestinal para usarlo como comida y ahí poder propagarse y generar todos estos efectos beneficiosos a nivel de nuestro sistema inmunológico. Como saben, bueno, esto lo podemos encontrar en suplementos alimenticios como el yogur, qué sé yo, el queso. Bueno. Y bueno, en realidad la gran diferencia es que, como les decía, los probióticos son organismos vivos, los prebióticos no son organismos vivos, pero ambos generan este efecto, por ejemplo, para tratar desórdenes digestivos crónicos como síndrome de Crohn o enfermedades del tracto intestinal. ¿Qué más estamos haciendo en términos de investigación y desarrollo para poder tratar de erradicar estas infecciones o estas bacterias resistentes a antibióticos? Hace algunos años se descubrieron algunas bacterias que son capaces de comer a otras bacterias. Son bacterias caníbales en el fondo, son capaces de comerse a otros de su misma especie. Si se fijan aquí en esta imagen, en verde está la bacteria que es, o en negro está la bacteria que es el depredador, y en verde la presa, que es Escherichia coli. Esto es todo en una condición de laboratorio. Esta bacteria negra es capaz de ingresar al interior de la Escherichia coli y empezar a multiplicarse, a comerse a la bacteria desde el interior. Y después, una vez que ya se replica, qué sé yo, es capaz de producir progenie o más bacterias al interior, generando como producto final la muerte de la bacteria presa.
La idea de esto también es en algún momento poder tratar de generar una terapia, sobre todo de uso local. O sea, si uno tiene una infección cutánea, una infección de piel, poder ocupar de estas bacterias que comen a otras bacterias para poder generar una crema, por ejemplo, que sea capaz de matar las bacterias de la infección tópica. ¿Qué más estamos haciendo? Esto realmente es, para mi gusto, uno de los descubrimientos científicos más fascinantes que se ha hecho durante el último tiempo, no solo por la tecnología que se desarrolló, sino por la implicancia. Hace 2 años salió publicado un artículo científico en la revista Nature, que es una de las más importantes a nivel mundial en ciencia, una tecnología que describía, en realidad es más importante pensar por qué se desarrolló esta tecnología. Estaba el problema, como les decía, que hace mucho tiempo que nuestra capacidad de descubrir nuevos antibióticos está muy disminuida. No hemos sido capaces de generar nuevos antibióticos. Ese es un problema. El segundo problema es que la gran mayoría de estos antibióticos son generados por bacterias o por hongos que viven en el suelo, en el ambiente. Pero el problema también con eso es que hay muchas de esas bacterias o hongos que nosotros no somos capaces de crecer en el laboratorio. Nosotros sabemos que están ahí, porque si las miramos al microscopio la podemos ver. Pero después cuando la tratamos de aislar y crecer en una botella, en un tubo, no podemos, porque tienen requerimientos especiales en términos de comida. No hemos sido capaces de encontrar la forma de crecer a mayor escala, a gran escala, estas bacterias. Entonces, esta tecnología está apuntada a resolver esos 2 problemas, la carencia de nuevos antibióticos y la incapacidad, si quieren, entre comillas, de poder crecer estas cepas o estas bacterias que no son cultivables bajo condiciones normales de laboratorio. ¿En qué consiste? Estas personas tomaron una muestra de tierra de un lugar en el norte de Estados Unidos, se la llevaron al laboratorio, sacan un poco, qué sé yo, la miran en el microscopio y ven lo que esperábamos, cientos de bacterias, hongos, qué sé yo, de todo, todas muy distintas entre ellas, la tratan de crecer y pueden aislar 2, 3, 4, pero no los cientos que hay ahí. Entonces, a una persona por ahí se le ocurrió, ¿qué tal si generamos un chip? Que es una matriz con un poro muy pequeño, con un poro de un diámetro solo un poco mayor al diámetro de una bacteria. Si se fijan, esto es una bacteria que está al interior del poro y que nos va a permitir en el fondo aislar a esa bacteria del resto en la muestra, que va a ser muy compleja, que va a tener la bacteria azul, acá la bacteria morada, el hongo amarillo, el hongo verde, qué sé yo. Vamos a poder separar físicamente todo lo que hay en esa muestra, que es altamente compleja en términos de microorganismos. Esta chip después se pone en esta cámara, qué sé yo, y aquí tiene estos círculos que se ven acá, que es una membrana permeable, que lo que va a permitir en el fondo es el flujo a través de esta membrana de compuestos que le van a servir a la bacteria para comer y para crecer. Entonces, ¿qué es lo que hacen después? Ensamblan este chip y lo ponen de vuelta en la muestra de tierra que ellos tomaron. ¿Por qué? Porque ahí está toda la comida y todos los nutrientes, todos los compuestos que las bacterias, estas bacterias que ahora están separadas físicamente la una del otro, necesitan para poder crecer. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que ahora estas bacterias van a ser capaces de crecer aquí, se van a empezar a multiplicar y van a generar en el fondo, como lo llamamos nosotros en el laboratorio, colonias, que son unos puntitos que crecen en las placas que usa uno en el laboratorio y que significa que hay cientos de millones de microorganismos, cientos de millones de bacterias de la misma bacteria en el fondo y que además ahora van a estar aisladas la una del otro, vamos a ser capaces de separarlas. Entonces, esto en el fondo ya soluciona el primer problema, que es poder crecer bacterias que antes no podíamos. ¿Cuál es la otra ventaja? De que estas bacterias que ahora somos capaces de multiplicar, de producir en el laboratorio, van a estar sintetizando y van a estar arrojando al medio externo miles de compuestos. Este grupo de investigación estaba enfocado en tratar de encontrar un antibiótico nuevo. Aislaron, no recuerdo el número exacto, 7.000, 8.000 cepas distintas, microorganismos distintos, y entre todo esto fueron probando uno a uno, manualmente, un trabajo tremendo, la capacidad de
bueno, ellos evaluaron los compuestos que estas bacterias envían hacia al medio externo y lo probaron en su capacidad de matar otras bacterias. Probaron si es que podían tener un efecto antibiótico y encontraron un nuevo antibiótico utilizando esta tecnología. Hace 2 años, el nuevo antibiótico. Esto se está probando ahora en una organización especializada en Estados Unidos para poder producirlo de forma masiva y, bueno, obviamente siempre hay que probarlo primero, hacer pruebas de que no va a ser perjudicial para nosotros, qué sé yo. Pero están en eso, en etapa de desarrollo. Otra cosa altamente importante de esto es que este grupo de investigación, con esto, en el fondo, como dice uno, tienen una mina de oro de microorganismos y de compuestos. Ellos en este trabajo, solo ocupando esa muestra de tierra del norte de Estados Unidos, fueron capaces de aislar, como les decía, 6.000, 7.000 bacterias nuevas, pero además, y más importante aún, fueron capaces de aislar 10.000 compuestos nuevos. Tienen 10.000 compuestos que son secretados, que son producidos por estas bacterias, que no tienen idea para qué pueden servir. Entonces, ellos dijeron, aquí hay un potencial económico, farmacéutico importante, y generaron una compañía biotecnológica. Y lo que están haciendo ahora ellos es probar esta librería de compuestos, 10.000 compuestos, contra todo lo que ustedes se puedan imaginar, cáncer, malaria, VIH, diabetes, todo lo que se puedan imaginar lo están probando porque tienen 10.000 compuestos nuevos que no saben y no tienen idea para qué les pueden servir. Pero el potencial que hay ahí es tremendo. ¿Qué más estamos haciendo? Perdón. El uso de nanopartículas y la nanomedicina como tal. Esto está muy de moda últimamente y la verdad es que significa o consiste en utilizar unas partículas muy pequeñas del orden de los nanómetros, que es la millonésima parte de 1 milímetro. Son muy, muy, muy pequeños y que tienen diferentes propiedades químicas y físicas, lo que las hace muy interesantes para su uso en medicina. Algunas de las aplicaciones más comunes que se han probado y que se están desarrollando el día de hoy en los laboratorios es, por ejemplo, diagnóstico, para diagnosticar, porque son más sensibles a la detección de ciertas enfermedades para tumores que se están generando, qué sé yo. Entrega de drogas, debido a que son tan pequeñas, son capaces de atravesar las membranas, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, cosa que ningún fármaco prácticamente, o muy pocos fármacos pueden hacer. Entonces tienen un potencial en medicina que es muy grande, diagnóstico, detección, para la toma de imágenes, diferentes funciones. Y a lo que concierne al tema de la resistencia a antibióticos, ¿qué es lo que se ha hecho? En este trabajo, los investigadores tomaron 3 cepas bacterianas, una cepa de Escherichia coli de laboratorio, que no es patógena, no nos enferma a nosotros la usamos todos los días en el laboratorio y no pasa nada, es muy segura para trabajar. Otra cepa de Escherichia coli, que es hermana de esta, pero que es multiresistente a drogas, multiresistente a antibióticos, tiene la capacidad de resistir a muchísimos antibióticos. Y otra de estas bacterias malas, otro de estos patógenos, Klebsiella pneumoniae, que es un patógeno de las vías respiratorias. ¿Qué fue lo que hicieron en este trabajo? Pusieron en unas gotas y vieron que, al mirarlo al microscopio, estos puntitos reflejan el número de bacterias que hay. Todos estos puntitos aquí son bacterias. Entonces, cuando no se le pone luz, o sea, cuando las bacterias se exponen a luz, pero sin la nanopartícula, si se fijan, los números de bacterias son altísimos, hay muchas bacterias. Ahora, cuando a estas bacterias se tratan con una nanopartícula bien particular y se exponen a luz, esta nanopartícula es capaz de ser fotoactivada y cuando se activa es capaz de matar a las bacterias que están ahí en su entorno. Por lo tanto, fíjense si comparamos el número de bacterias de este con acá. Disminuye drásticamente, o sea, hay un potencial tremendo de utilizar estas nanopartículas para tratar infecciones bacterianas en general, o sea, no solo las que no son resistentes a los antibióticos, sino que también las que sí lo son. Y fíjense que cuando
además, cuando se usan estas nanopartículas, pero ahora en oscuridad, en la ausencia de luz, los números son bastante similares a los de acá. Entonces, en el fondo, lo que está mostrando esto es que esta capacidad que tienen las nanopartículas de matar bacterias son dependientes de la activación por luz. Bueno, nosotros, si están interesados, siempre estamos subiendo información de diferentes áreas de la microbiología. Estamos en Facebook, en Twitter, y si tienen alguna pregunta, yo feliz. Muchas gracias. Hola, gracias. Tengo una duda con la terapia de bacteriófago. ¿Sí? Que, a todo esto el video, la recreación, genial. Cuando se enfrenta el bacteriófago a la bacteria y finalmente se produce la lisis bacteriana y salen los bacteriófagos, Sí. El escenario va a ser que vamos a tener millones de nuevos bacteriófagos. Exacto. Esos nuevos bacteriófagos van a hacer lo mismo con todas las otras bacterias, vamos a tener Exactamente. muchos más bacteriófagos, pero ¿qué va a pasar después con ese exceso de bacteriófagos? ¿Se eliminan, se reabsorben, se anulan, mueren? Esos bacteriófagos quedan en el ambiente, quedan ahí en el ambiente, pero la verdad es que siempre hay como esto todavía están, o sea, lo que les contaba yo de esta empresa biotecnológica chilena, ellos desarrollaron un cóctel que son diferentes bacteriófagos, porque siempre hay una verdadera carrera armada entre las bacterias y los bacteriófagos, o sea, siempre están evolucionando el uno para poder tratar de matar al otro. Entonces, eso es algo que en la naturaleza pasa, y pasa bastante. Pero sí, como decías tú, en realidad, una vez que se liberan estos millones de bacteriófagos, estos tienen la capacidad, el potencial de poder infectar a las otras bacterias que están por ahí y en el fondo se van propagando. ¿Existe el riesgo de que, así como pasó con los antibióticos, esta fagoterapia genere bacterias resistentes a los bacteriófagos? O la nanopartícula. Lo mismo para las nanopartículas, o sea, que este tratamiento con nanopartículas finalmente termina generando resistencia y agrave más el problema en vez de solucionarlo. Absolutamente, o sea, eso lo más probable es que así sea. Por eso, con respecto a la fagoterapia, por eso que se usan, por ejemplo, en este producto para la ganadería, se ocupan cócteles de fagos. Diferentes fagos que van a tener diferentes regiones de reconocimiento en la bacteria, por lo tanto, la capacidad de evolucionar estas zonas de reconocimiento es más limitada. O sea, contra un antibiótico el blanco es 1, contra un fago el blanco también va a ser 1, pero si usamos 3, 5, una sola bacteria, o la probabilidad de que una sola bacteria adopte las mutaciones que le permitan vivir o sobrevivir a los 5 fagos son bastante limitadas. Por eso se usan estos cócteles. ¿Pero eso no podría ser una manera de amplificar el problema? ¿Amplificarlo de qué forma? Porque estamos generando resistencia en vez de a un fago, a 5 fagos. Y así vamos aumentando la cantidad de resistencia, la cantidad de cepa resistente y el problema se va amplificando en vez de solucionarlo. Lo que pasa es que, hasta donde yo entiendo, a lo mejor Cecilia puede saber algo un poco más, no es tan fácil de detectar resistencias a 5 antibióticos. O sea, eso en la naturaleza, o sea, 5 fagos, perdón. Me atrevería a decir que si es que pasa, va a ser muy escaso, muy raro. No sé si no pasa, no me quiero aventurar tanto, podría pasar eventualmente. ¿Sí? ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta. O sea, la verdad es que va a depender de varios factores. Primero, en un organismo, si nosotros fuéramos capaces de generar una terapia para que mate al patógeno que nos infecta a nosotros, por ejemplo, una infección intestinal, la va a matar. Se van a generar, como bien dices tú, cientos de millones y van a quedar ahí. Pero eso se van a ir eliminando. No es que van a estar ahí para siempre. O sea, el bacteriófago va a estar, tú sabes, que se va, por los movimientos intestinales y todo esto, todo el contenido se va vaciando. Entonces, la probabilidad de que quede ahí es muy baja. O sea, si uno tiene una infección por una bacteria, usa el bacteriófago, lo va a matar, pero lo más probable es que la gran mayoría de esos
se eliminen. Y la pregunta es, ¿y por qué siempre tenemos que atacar de a uno? ¿Por qué no combinamos, por ejemplo, el bacteriófago con un péptido y eventualmente un antibiótico? Justamente, como decís vos, las posibilidades de que una resistente siga quizás más baja. Absolutamente, eso es lo que se está haciendo, de hecho. Pero siempre uno necesita simplificar el sistema para poder entenderlo. Entonces, en este caso, necesitamos primero entender cómo funcionan los fagos, identificar los fagos, pero, por supuesto, esa es la idea. El día de mañana poder hacer terapias conjuntos, antibióticos, fagos, péptidos microbianos, qué sé yo. Sí, esa es la idea. Para allá va la terapia. ¿Cómo se inoculan en este caso en las vacas o en una persona estos bacteriófagos sin que nuestra respuesta inmune los elimine antes que ellos infecten una bacteria? Sí, la verdad es que esto, en el caso de las vacas, es un suplemento alimenticio. Hay otros casos que se han hecho, se desarrollan en spray, por ejemplo. Eso sería en sí de uso tópico, ahí no habría problema. Es que muchas veces también estos bacteriófagos se ocupan como terapia profiláctica, o sea, es para evitar que haya la infección. Por ejemplo, en el caso del cólera, la bacteria que genera el cólera, hace algún tiempo descubrieron que por el listeria, una de las enfermedades intestinales, vieron que en las líneas de producción de carne, por ejemplo, estas bandas que transportan la carne estaban contaminadas con estas bacterias patógenas. Entonces, encontraron un problema ahí, los científicos empezaron a estudiar y desarrollaron un producto que es con un fin profiláctico, y desarrollaron este spray para rociar estas bandas y matar ahí la bacteria antes de que contamine las carnes. Pero en el caso del sistema si uno quisiera tratar con un fago una infección intestinal, claro, o sea, eso puede pasar de que el sistema inmune lo reconozca, o sea, hay harta investigación que hacer antes de generar un producto de esas características. Todos han preguntado acerca de la fagoterapia y una de las propiedades que usted explicó es que los fagos son muy específicos a ciertas especies de bacterias. Sí. Teniendo en cuenta que las bacterias han desarrollado la resistencia a los antibióticos, mi pregunta va a qué posibilidad hay de que los fagos desarrollen mutaciones que les permita actuar en diferentes bacterias y no solo en una específica. Altísimas. Eso pasa todos los días, de hecho. Nos pasa en el laboratorio. Uno, si junta una bacteria en una botella con un fago, lo pone a crecer, lo pone a incubar, después de un par de horas, probablemente el fago va a matar la gran mayoría de las bacterias que hay en esa botella, pero también van a aparecer de estas resistentes, así, rapidísimo. Por eso que les decía que es como una carrera armada en el fondo. Siempre la bacteria está tratando de eliminar al fago, el fago está tratando de resistir a la bacteria, entonces están constantemente evolucionando para poder ganarle el uno al otro. Si eso pasa, la gran propiedad del fago que es específico para los patógenos, ahora también puede atacar bacterias que son beneficiosas para el cuerpo. No, la diferencia ahí es que lo que va a cambiar en el fondo es la capacidad de sobrevivir al ataque que le puede hacer la bacteria blanco como tal. Pero es muy difícil que haya puede pasar también, sí. En realidad en microbiología no hay absolutos. Puede pasar de que por alguna mutación, por algún cambio, cambie la forma en que reconoce este bacteriófago a la bacteria. O sea, en los virus de organismos superiores eso pasa. O sea, ustedes se acuerdan hace algunos años cuando hubo este brote de la gripe porcina. Eso es el virus que nos infecta a nosotros, a los humanos, empezó infectando a los chanchos. Y después sufrió mutaciones, sufrió rearreglos, cambios, que hacen que ya no reconozca al chancho, sino que nos reconozca a nosotros y nos enferme. O sea, esas cosas pasan. Con respecto a algo que mencionaba alguien en otra pregunta, quizá, yo no sé, no soy biólogo, pero en mi opinión, para evitar lo que pasó con los antibióticos, que el uso masivo de antibióticos generó resistencia masiva a los antibióticos, tal vez como estrategia mundial compartida debería ser, no sé, parece más razonable hacer lo siguiente, que por, no sé, 20 años, 30 años, se usa una herramienta hasta que se desarrolla resistencia a esa herramienta, después de 30 años se usa la otra, porque si se usa todo junto,
quizás vamos a tener super bacterias como X-Men que resisten a Exacto. todo y estamos cagados. Digamos. La verdad que la verdad es que eso se está haciendo el día de hoy. Sí, no lo mencioné, pero hay algunos grupos, hay algunos estudios clínicos donde la gente, los médicos, están tratando a los pacientes con drogas que ya sirven prácticamente para nada. La penicilina, o sea, los usos de penicilina en estos días son bien limitados. Porque hay muchas cepas resistentes, entonces se están dejando de usar entre comillas. Pero sí, o sea, en el fondo la idea es también un poco hacer estos tratamientos cíclicos. Tratar, como decías tú, 15 años con un set de drogas, después de esos 15 años, esto todo lo guardamos, sacamos un grupo nuevo y así. O sea, eso se está haciendo investigación al menos. Tú mostraste un video como de fluorescencia de un ataque de una bacteria dentro. ¿Qué bacteria era dentro de Escherichia coli o no? Escherichia coli era la presa y la otra era Delovibrio. Ya, y ¿esa era una simulación digital o son fotos reales? Son fotos reales. ¿En serio? ¿Puedes ponerlo de nuevo? No, y la pregunta es... Ay, maravilloso. Y la pregunta es, si esa bacteria va depredando a la Escherichia coli, tiene esa propiedad de desintegrar, ¿cierto?, el citoplasma de la Escherichia coli, su membrana y todo. ¿Se ha visto cómo actúa ante células humanas del cuerpo? O sea, ¿no afectará, si lo enfrentamos a la Escherichia coli, no se comerá también a las células epiteliales o algo así? ¿O solo tiene efecto de depredación y lisis sobre la Escherichia coli? Mira, hasta donde yo sé, la investigación que se ha hecho en Delovibrio ha estado solo enfocado por ahora a la interacción con la bacteria. Yo la verdad es que desconozco si es que se han hecho pruebas en humanos. Si yo tuviera que especular, para darte una respuesta, diría que los receptores, la forma como reconocen estas bacterias a sus presas, son muy distintas. La superficie de la célula bacteriana a la célula nuestra son muy distintas. Los azúcares son distintos, las proteínas son distintas. Entonces, la verdad es que a mi parecer, yo lo veo poco probable. De nuevo, no digo que no vaya a pasar. Falta mucha investigación para eso todavía. O sea, esto es solo una propuesta de poder ocupar estas bacterias carnívoras contra otras, pero para que de ahí a que llegue una terapia como tal, falta mucha investigación aún. Si una bacteria X es eliminada por un bacteriófago específico para dicha bacteria, luego una bacteria Y adquiere el material genético sobrante de la bacteria X. La bacteria Y también adquiere esa vulnerabilidad al bacteriófago específico. Depende, porque cuando uno habla de que se está adquiriendo material genético externo, ese material genético va a ser incorporado por la nueva bacteria, por tu bacteria Y, se va a integrar al material genético de la bacteria, y si hay una condición de estrés en el ambiente, si fuera este fago que dices tú, por ejemplo, y el pedazo, el fragmento de material genético que adoptó le permite sobrevivir a esa condición de estrés, entonces sí. Si la condición de estrés no es necesaria para poder replicar y propagar este DNA, este material genético externo, entonces probablemente ese material genético externo que se adoptó se va a perder, no va a ser seleccionado. Depende mucho de las condiciones del ambiente. O sea, siempre que una bacteria toma material genético externo, va a depender del estrés al que esté enfrentado para poder replicar eso y poder mantenerlo. En el caso de que se lleguen a realizar tratamientos con bacteriófagos, ¿es posible de que en algún momento el sistema inmune llegue a asimilarlos y adquirirlos como un nuevo sistema de defensa? Eso es más complicado, o sea, porque para que lo que sí puede pasar es que el sistema inmune reconozca a estos fagos como algo externo, algo ajeno y lo destruya. Pero para que el fago siga estando ahí, va a necesitar su bacteria blanco para poder replicarse. Si no, después se va a perder, como se dice, por dilución. O sea, si no es capaz de infectar y de poder propagarse y de poder generar esta progenie, lo más probable es que el organismo lo va a eliminar, no va a seguir ahí. Necesita tener su organismo, su bacteria hospedero para poder replicarse. El sistema inmune no lo puede replicar. Qué entretenido el tratamiento con nanopartículas, pero me gustaría saber cómo se destinan las nanopartículas a la bacteria y si este tratamiento ha sido ensayado en vivo. O sea, ¿Cómo ¿se destinan las nanopartículas a las bacterias?
O sea, lo que se ha hecho hasta ahora es todo en condiciones de laboratorio. O sea, uno tiene el cultivo, la bacteria aislada, se incuba con la nanopartícula y se hace una botella, digamos. Es bastante simple. Claro, la próxima etapa es ya ver qué pasa si es que esta nanopartícula, primero, no es tóxica para un animal o para nosotros, y ver si es que va a generar el mismo efecto. Entonces, claro, hay que hacer toda la primera parte primero. Falta un poco para las cosas en animales y posible terapia en humanos. Una de las etapas claves de la resistencia antibiótica son las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Infecciones asociadas a? A la atención en salud, infección intrahospitalaria. Sí. Ya. Absolutamente. Porque claramente los pacientes están inmunodeprimidos por todos los tratamientos, etcétera, y hay bacterias recurrentes que generan esta resistencia. ¿Hay alguna área que esté investigando métodos de prevención como ese spray que mencionabas, por ejemplo, pero para ser utilizado en hospitales para que esas bacterias no sigan generando resistencia? Hay algunas propuestas bastante interesantes y algo que se está aplicando ya, de hecho, el día de hoy, es que acá, bueno, ustedes saben, nosotros en Chile, si hay algo que tenemos harto, el cobre. El cobre se sabe desde hace mucho tiempo que tiene propiedades antibacterianas. Entonces, lo que se ha hecho, en el Metro de Santiago, por ejemplo, se implementó. Todos los pasamanos están recubiertos ahora en cobre. Lo hicieron con una cubierta de cobre. Varios, no todos. En los hospitales se está utilizando aún más las manillas de las camillas. Se le están poniendo estos recubrimientos de cobre precisamente porque son capaces de matar bacterias. O sea, es una forma también de evitar el que se estén propagando en ambientes hospitalarios o en ambientes muy públicos estas bacterias que pueden generar después algún problema. Esa es una de las medidas que se está tomando. Y por supuesto, o sea, la idea es en algún momento generar estas terapias terapias profilácticas más que nada, con profagos para poder evitar lo que dices tú de la contaminación con pacientes en hospitales. Respecto a la terapia de heces fecales, me parece adorable. Quisiera saber si hay antecedentes de cómo la gente que se ve sometida a eso percibe la terapia, si hay rechazo o no, porque me imagino que es como cuando le ponen los parches de larvas de mosca a la gente con pie diabético, que tiene cierta aprensión. Me imagino que si le dicen que le vamos a sacar heces a tu marido para ponértelas en líquido dentro de tu colon, es como, no es tan romántico como suena, pero me imagino que debe haber ciertas aprensiones del público que se ve sometido a esa terapia. No sé si hay antecedentes de eso. Sí, la verdad es que por eso se generó un poco esta terapia nueva con pastillas, porque era bien poco romántico, como tú dices. O sea, es bien, y el tratamiento era además muy invasivo, o sea, el poder entregar esta flora mediante colonoscopía, el tratamiento en sí era muy complicado. O sea, en su momento era lo mejor que había, y la gente que tenía estas infecciones se mejoraba. Entonces, la verdad es que entre estar pasando lo pésimo y que te den una alternativa, por muy atroz que pueda sonar o pueda verse, claro, la gente lo hacía. Pero sí, efectivamente es mejor hacerlo con píldora, y ahora lo que se hace son todos estos estudios a los pacientes, porque la gente, el público general, está donando heces. O sea, no es solo el grupo familiar, pero para eso tiene que haber un seguimiento de los pacientes sanos, qué tipo de dieta consumen, o sea, es algo bien estudiado y bien definido, o sea. No. Bien, quiero pedir un aplauso para Roberto. Muchas gracias. Próximamente esta tertulia la pueden encontrar en la página web del SEC, sec.cl/media, por si quieren volver a repasar esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos hoy.